Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en un tema que creo que todos buscamos en algún momento u otro, la serenidad interior. Sí. Y tenemos un montón de material para esta inmersión, ¿eh? Textos de autoayuda, filosofía estoica, consejos prácticos. Hasta frases inspiradoras. Exacto. Y de todo esto vamos a intentar destilar las ideas más relevantes y útiles, para que tú, querido oyente, puedas aplicarlas en tu propia vida. Porque a veces uno se pierde, ¿verdad? Con tanta información dando vueltas. Lo que buscamos aquí son esas pepitas de oro. Esas ideas que realmente te ayudan a conectar con esa paz interior. Me encanta eso de pepitas de oro. Y hablando de cosas valiosas, empecemos con el tema de la paciencia. Uno de los textos que tenemos dice, haz lo mejor que puedas en todo momento y circunstancia y olvídate de los resultados. Suena sencillo, ¿no? Suena sencillo, pero ¿cómo logramos eso en la práctica? Ahí está el desafío. Y es ahí donde la filosofía estoica, por ejemplo, nos ofrece herramientas muy útiles. Bueno, los estoicos, como Marco Aurelio, nos recuerdan que la paciencia no es pasividad, sino una fortaleza. Ajá. Es la capacidad de mantener la calma, la razón frente a la adversidad, aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos cambiar. Claro, y eso me hace pensar en la frase del texto, eso de olvidarse de los resultados. ¿Cómo se conecta esto con la filosofía estoica? Buena pregunta. El texto nos invita a desapegarnos del resultado final, a enfocarnos en dar lo mejor de nosotros en cada paso del camino. No significa que no tengamos metas, sino que no nos obsesionemos con ellas hasta el punto de perder la paz interior. Ya. De hecho, en la psicología moderna, esto se relaciona con el concepto de flow o flujo, donde nos sumergimos tanto en la actividad que perdemos la noción del tiempo y del resultado final. Qué interesante. Esas ideas, ¿no? Ideas milenarias que conectan con conceptos modernos. Y ahora, llevándolo a la vida diaria, ¿cómo podemos aplicar esta filosofía estoica para manejar la impaciencia? Yo, por ejemplo, me pongo muy impaciente en el tráfico. Claro, es una situación común. El texto propone un ejercicio práctico que me parece muy útil. Analizar una situación que nos haya generado impaciencia y preguntarnos, ¿qué parte de esta situación estaba fuera de mi control? ¿Cómo podría haber reaccionado de manera más serena? En tu ejemplo del tráfico, podrías preguntarte, ¿puedo controlar el tráfico? No. ¿Puedo controlar mi reacción ante él? Y sí, Claro. en lugar de frustrarte, podrías aprovechar ese tiempo para escuchar música, un podcast, practicar ejercicios de respiración o simplemente observar tu entorno con curiosidad. Me encanta ese cambio de enfoque. Y hablando de cambiar nuestra perspectiva, pasemos al poder del lenguaje. Una frase que me impactó del texto es, usa las palabras para expresar amor, gratitud y verdad, no para criticar ni dañar. Es que a veces no somos conscientes del impacto que nuestras palabras tienen, tanto en nosotros mismos como a los demás. Es verdad. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Potente. Las palabras que usamos con nosotros mismos, ese diálogo interno constante puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Totalmente. Muchas veces somos nuestros peores críticos. ¿Cómo podemos cambiar ese diálogo interno negativo por uno más compasivo? El texto nos invita a practicar la autocompasión, Ajá. a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión con la que trataríamos a un buen amigo. En lugar de decir no soy un desastre, podemos decir estoy aprendiendo y está bien cometer errores. En lugar de criticarnos por nuestras emociones, podemos validarlas. Me siento triste, frustrado, ansioso y es normal sentir estas emociones. Me gusta mucho esa idea de validar nuestras emociones. Y esto me lleva a otra frase del texto que me resonó. Ser compasivo conmigo mismo. ¿Cómo podemos cultivar esa autocompasión en la práctica? El texto nos ofrece varias herramientas. Una de ellas es reconocer que no somos perfectos y que eso está bien. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos y eso no nos hace menos valiosos. Otra herramienta es practicar la gratitud, enfocarnos en las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean. Y finalmente podemos cultivar la autocompasión a través del diálogo interno positivo, hablar con nosotros mismos con amabilidad, comprensión y paciencia. Son herramientas muy valiosas. Y creo que la autocompasión es esencial para poder ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. El texto menciona, falta de autenticidad, sonríe, habla de tu sentir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras relaciones? La autenticidad implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, expresar nuestras emociones y necesidades de forma clara y respetuosa. El texto nos anima a ser vulnerables, a mostrar nuestras imperfecciones, a no escondernos detrás de máscaras. Esto no significa que debamos ser imprudentes o herir a otros con nuestras palabras, sino que busquemos un equilibrio entre la honestidad y la compasión. Claro, la autenticidad no se trata de ser rudos o desconsiderados. Se trata de ser genuinos, de conectar con nuestra verdad interior y compartirla con el mundo de forma responsable. Exactamente.
Y a veces esa autenticidad puede ser desafiante. Podemos sentir miedo al rechazo, a la crítica o al juicio. Pero el texto nos recuerda que la verdadera conexión solo es posible cuando nos mostramos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y para afrontar esos miedos y desafíos con una actitud más ligera, el texto también habla de humor. ¿Cómo podemos incorporar el humor en nuestro camino hacia la serenidad? El humor es una herramienta poderosa para afrontar la adversidad y mantener una perspectiva positiva. El texto nos sugiere algunas técnicas como la exageración, la búsqueda de lo absurdo en lo cotidiano, e incluso convertir situaciones difíciles en anécdotas cómicas. No se trata de negar o minimizar los problemas, sino de encontrar un espacio para la risa y la ligereza. Me encanta. A veces una buena carcajada es justo lo que necesitamos para romper la tensión y recordar que no todo tiene que ser tan serio. Totalmente. Y el humor no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también puede contagiar a los demás, crear un ambiente más relajado y positivo. Y hablando de sanar, el siguiente tema que exploraremos es la sanación del niño interior. El texto lo resume en una frase: sanar niño interior. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? El niño interior representa nuestras emociones, creencias y experiencias tempranas, y a veces esas experiencias, especialmente si fueron dolorosas o traumáticas, pueden crear heridas emocionales que llevamos con nosotros a la adultez. La sanación del niño interior implica reconocer esas heridas, validarlas y ofrecernos a nosotros mismos el amor, la compasión y la seguridad que tal vez no recibimos en el pasado. Siguiendo con esta idea de la serenidad interior, el texto profundiza en algo que me parece fundamental: la impecabilidad con nuestras palabras. Nos invita a ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras, tanto para construir como para destruir. Sí, me acuerdo de una frase que decía algo así como: sé impecable con tus palabras porque ellas se convierten en tus acciones. Es un recordatorio potente de que lo que decimos tiene un impacto real, ¿no? En nosotros y en el mundo que nos rodea. Exactamente. Y el texto nos da algunas pautas para cultivar esa impecabilidad. Por ejemplo, nos invita a observar lo que recibimos del mundo como un reflejo de lo que estamos dando. Interesante. Si nos encontramos con personas que nos mienten o nos engañan, tal vez es un llamado a reflexionar cómo nos estamos engañando a nosotros mismos. Es una perspectiva desafiante, sin duda, pero muy reveladora. Nos invita a asumir la responsabilidad, ¿no?, de nuestras propias acciones y palabras, en lugar de culpar a otros por lo que nos sucede. Precisamente. Y el texto también nos recuerda la importancia de vivir en el presente, en el aquí y ahora. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que elegimos en este momento está creando nuestro futuro. Es decir, que tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir cada experiencia. Así es. Pero a veces, con el ritmo acelerado de la vida moderna, nuestra atención se dispersa en mil direcciones, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar nuestra atención de manera más consciente? El texto sugiere algo que suena simple pero que no siempre es fácil: dejar de juzgar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Cuando juzgamos, creamos una barrera que nos impide conectar con la realidad tal como es. Y además, el juicio nos llena de negatividad, nos aleja de la paz interior. Es cierto. Es fácil caer en la trampa de la crítica y el juicio. Pero el texto nos ofrece un antídoto, ¿no? La gratitud. Sí, la gratitud es una práctica poderosa. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a apreciar las cosas buenas que ya tenemos en nuestra vida. Cuando cultivamos la gratitud, nuestra mente se abre a la abundancia, a la alegría. Y hablando de cosas buenas, el texto también destaca la importancia de la compasión. No solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Exacto. La compasión es esa capacidad de conectar con el sufrimiento de otros seres y desear aliviar su dolor. Y el texto nos recuerda que nuestra propia libertad y abundancia están ligadas a la libertad y abundancia de los demás. Es una visión muy bonita, ¿no?, que nos invita a construir un mundo más justo, más compasivo para todos. En ese sentido, el texto también aborda un tema que me parece fundamental: hablar mal de otros. Sí, el texto explora este tema desde diferentes perspectivas, desde los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz hasta la sabiduría del Tao Te Ching. Y todas las fuentes coinciden en que hablar mal de otros es una forma de violencia verbal, ¿no?, que nos daña tanto a nosotros como a la persona de la que hablamos. Totalmente. Y a menudo hablar mal de otros es un reflejo de nuestras propias inseguridades o insatisfacciones. Precisamente, el texto nos invita de nuevo a ser impecables con nuestras palabras, a usarlas para construir, para sanar, para expresar amor y gratitud. Y no solo eso, sino que también nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras reacciones, ¿verdad? Habla de la defensividad, la terquedad, la tendencia a tomarnos las cosas personalmente. Sí, son patrones de comportamiento que nos alejan de la paz interior y de las relaciones armoniosas. ¿Y qué podemos hacer para manejar esas reacciones de forma más saludable? El texto nos ofrece algunas herramientas, como la escucha activa, la empatía, la flexibilidad,
Y sobre todo el recordatorio de que no debemos tomarnos nada personalmente. Más fácil decirlo que hacerlo. Sin duda. Pero es un trabajo que vale la pena. Y hablando de trabajo, creo que ya hemos cubierto una buena parte del material en esta sección. ¿Qué te parece si continuamos explorando estas ideas en la tercera y última parte de nuestra inmersión? Me parece perfecto. Hay mucho más por descubrir en estas pepitas de oro de sabiduría. Exacto. Nos vemos en la próxima parte. De vuelta a la inmersión. Y retomando esa idea de no tomarse las cosas personalmente, el texto sugiere que, muchas veces, las acciones de otros, sus palabras, son más un reflejo de sus propias necesidades y no tanto de nuestro valor personal. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida real? Es un cambio de perspectiva fundamental. Imaginemos que alguien nos critica duramente. En lugar de sentirnos atacados, podemos preguntarnos, ¿qué necesidad o dolor puede estar experimentando esta persona para hablar de esta manera? ¿No? No justificamos su comportamiento, pero intentamos entender la raíz. Es un ejercicio de empatía muy potente. Nos ayuda a desapegarnos de la crítica, a no tomarla como algo personal. Y hablando de desapego, el texto también menciona la importancia de no tomarnos demasiado en serio, de cultivar el sentido del humor. El humor, sí, un bálsamo para el alma. Nos ayuda a relativizar los problemas, a encontrar el lado cómico de las situaciones difíciles. El texto nos propone algunas técnicas, ¿no? Exagerar situaciones para hacerlas absurdas, encontrar lo ridículo en lo cotidiano, incluso convertir experiencias desafiantes en anécdotas para reírnos después. Me encanta esa idea. A veces nos olvidamos de reírnos de nosotros mismos. Y hablando de sanar, regresemos al tema de la sanación del niño interior. El texto nos ofrece frases muy poderosas para conectar con esa parte vulnerable de nosotros mismos. Sí, frases como, estoy aquí para ti, nunca más te dejaré solo. O, te acepto tal como eres, con todas tus heridas y fortalezas. Son palabras que pueden sanar viejas heridas, ofrecer consuelo, aceptación incondicional. Es como si le habláramos a nuestro yo más joven, ¿no? A esa parte de nosotros que tal vez no recibió el amor o la atención que necesitaba. Exactamente. La sanación del niño interior implica reconocer esas necesidades insatisfechas, validarlas y ofrecernos a nosotros mismos el cuidado y la compasión que nos faltaron. Y para construir relaciones más sanas, más auténticas, el texto nos recuerda la importancia de expresar nuestras emociones de forma genuina. La autenticidad, sí, es clave en cualquier relación. El texto nos anima a hablar de nuestro sentir, a expresar tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas, nuestros miedos, nuestras ilusiones. Y no solo se trata de hablar de nuestro sentir, sino también de escuchar, ¿no? Con atención, con empatía, lo que el otro tiene que decir. Sin duda. La comunicación auténtica implica tanto expresar como escuchar. Crear un espacio de diálogo abierto, sincero, donde ambas partes se sientan seguras, respetadas. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, recordemos las afirmaciones positivas de Brian Tracy, esas frases que podemos repetir para reprogramar nuestra mente y cultivar una actitud más positiva. Sí, afirmaciones como, creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy, o me agrado mi persona. Repetir estas frases con convicción puede transformar nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos. Me encanta esa idea de reprogramar nuestra mente con palabras positivas. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? A través de diferentes herramientas, perspectivas para cultivar la serenidad interior. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y recuerda, la serenidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día. Muy cierto. Cada pequeño paso que damos hacia la autocompasión, la autenticidad, la gratitud, nos acerca un poco más a esa paz interior que todos buscamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.